Hoy estoy haciendo un paréntesis porque tuve la oportunidad, como le dije, de predicar en la mañana acá en la iglesia de Mount Zion. Y resulta que Dios me dio una palabra para ello bien interesante y es acerca del Salmo 91. Si mal no me acuerdo, tuve la oportunidad de explicarla una vez, pero oiga cómo fue. Creo que fue en una reunión de oración que hicimos por Zoom. Y yo literalmente me enganché de esa palabra y me la enganché. O sea, literalmente la agarré y comencé a presentársela a aquellos que estaban escuchando ese día. Habían como unas 9 personas. Eso fue hace como un año atrás. Pero es algo que quedó en mi corazón porque muchas veces nosotros conocemos, y ustedes saben que estamos, en cierto sentido no sería un paréntesis, porque estamos hablando acerca de la palabra y la importancia de la Biblia. Pero este salmo es uno de los versículos o capítulos bíblicos más famosos que usted podría conocer hoy. Yo no sé si usted ha conocido alguna vez una persona que ha tenido el Salmo 91 abierto en una Biblia en la casa, en una mesita. Coge más polvo que un carro en la calle, pero literalmente lo han tenido abierto ahí en una mesita porque dicen, ok, este es un salmo bueno, es un salmo de protección, lo quiero tener, pero muchas veces la mentalidad que a nosotros llega a ocupar nuestra mente es que porque nosotros tenemos la Biblia abierta, gracias, Biblia abierta delante de nuestra mesa, quizá Dios como que nos va a guardar por eso. ¿Alguien le ha pasado? ¿Usted conoce a alguien? No se haga. Yo he visto mucha gente. Mucha. Y tú vas a la casa y te esa Biblia ahí en el estante. La ponen alta, bajita. Y si los niños van a tocar la Biblia, dicen, ¡no lo toques! Pero déjalo que lean la Biblia. Quieren leer, entonces no. Esa es para ahí, esa es para ese salmo. O a veces usan otro versículo bíblico. ¿Verdad que sí? No solamente es el Salmo, otro versículo bíblico, pero vuelvo y le digo, la mentalidad que a veces llena nuestro corazón es que nosotros pensamos que Dios, por tener la Biblia abierta, como que es un escudo invisible, que nos va a proteger a nosotros y nos va a ayudar a que nada nos pase. Pero como usted y yo sabemos, la vida no funciona de esa manera, la Biblia no funciona de esa manera y la fe no funciona de esa manera. Lo que quiere decir esto es que nosotros nos movemos por fe, amén. No por fe en objetos, sino por fe en Dios. No por fe en estatuas, sino por fe en Dios. Nosotros nos movemos por la fe, según la palabra de Dios, que tenemos en Dios, no en las cosas. Ahora, ¿de dónde sale la idea de tener fe en objetos? De la brujería. Yo no sé si usted sabía. En la brujería se utiliza mucho el utilizar objetos que le llaman. ¿Alguien ha escuchado el nombre por ahí? Amuletos, resguardos, esa es la palabra que estaba buscando, resguardos, entre otras cosas. Y me acuerdo, yo tenía una vez en mi cartera, yo era cristiano, yo creo que también, yo era cristiano, pero no. Yo tenía una vez en mi cartera, creo que me regalaron una cartica con una imagen del niño Jesús, algo así, qué sé yo, o un escrito, y yo lo metí en la cartera y yo dije, Señor, yo ando con esta cartera, cuidado si me pasa algo. Y a veces nos llegamos a convertir en un poco en supersticiosos, ¿verdad que sí? Obviamente hay cosas de esas que funcionan, y cuando digo que funcionan es del lado de lo malo. ¿Por qué? Porque cuando una gente agarra uno de esos resguardos, lo hace dedicándoselo a un espíritu que va a tratar de protegerlos. Yo quiero que usted sepa que nada de eso es bíblico, no es bueno y le desagrada feo a Dios. Ahora, a pesar de eso, yo no vine aquí a usted decirle necesariamente qué hacer, pero le estoy dando un consejo bíblico, amén. Ahora, el detalle es lo siguiente. Cuando usted se expone a estos versículos, a la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios está en la fe que usted tiene en lo que usted ha creído, que tiene que ver con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo que aquí dice, sino es si lo creo o no. Yo puedo tener algo que diga que que Dios me va a proteger, pero si yo no creo que Dios me va a proteger, todas mis acciones se van a ir en contra a la actitud que supuestamente estoy profesando. Todas mis acciones se van a ir en contra a lo que supuestamente estoy creyendo.
Amén. Y nosotros podemos llegar a desconectarnos de la realidad, y es que es la fe en Dios que nos salva. Es la fe en su palabra la que permite que su palabra se hace real en su vida. ¿Por qué? Porque creemos y conocemos que Él es real. Según nosotros vamos creyendo en la palabra de Dios, entonces nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios verdaderamente funciona. ¿Por qué mucha gente pelea con los resultados de la palabra de Dios o siente que no son aplicables para su vida? ¿Por qué? Porque han leído la palabra, pero no han aplicado la palabra. Hemos leído la palabra, pero no le hemos hecho caso a lo que la palabra dice. Y si verdaderamente nosotros entendemos, le estoy enseñando mi teléfono, pero es porque tengo la Biblia abierta ahí. Y si verdaderamente nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, entonces, ¿por qué luchamos tanto con creerla? ¿Por qué si vemos que dice algo y se nos es presentado aquello que la Biblia dice, nosotros elegimos qué vamos a creer y qué no? Amén. Y cuando uno elige lo que uno va a creer y lo que uno no va a creer, ¿usted sabe qué pasa? Uno recibe los resultados de algunas cosas, pero no de todas. Uno recibe los resultados de algunas cosas, pero no de todas. Es como que tú quieras hacer la carrera universitaria y de 20, ¿cuántas carreras tiene, cuántas clases aproximadamente tiene una carrera universitaria? 54, ¿verdad? 120 créditos, pero entre 3. Es de a 3 que lo dan. No sé si alguien me ayuda ahí. ¿Cuántas? Son con 50 y algo de materia, sí, todavía lo correcto. 50 y algo, 40, dependiendo del tipo de clase que sea. Si te vas a ¿cómo le llaman? Una maestría, entre otras cosas, obviamente aumenta. Pero ¿por qué le digo esto? Imagínate que tú quieras graduarte de doctor, pero que tú no quieres nada que tenga que ver con teoría, solamente la práctica. O que tú no quieras nada que ver tú no quieras tener nada que ver con la práctica, pero sí la teoría. Dame las clases, pero no me enseñe nada que tenga que ver con sangre, ni me ponga a bregar con sangre. Pero quiero ser doctor. ¿Verdad que sí? No te van a poder aprobar. ¿Por qué? Porque tú no estás preparado en la plenitud. Por lo tanto, en cierto sentido, nosotros tenemos que entender que para que la palabra haga su efecto completo en nuestra vida, para que nuestra vida se sienta bendecida del norte al sur y del este a oeste, nosotros tenemos que aprender lo que la palabra dice, creerlo y por consecuente aplicarlo en nuestra vida. Porque nada de lo que está en la Biblia está de más. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona y es porque Dios entendió que no era necesario mencionarlo. Pero lo que tenía que ver y lo que era concerniente con el ser humano y las necesidades que él entendía que tenía que proveerles, él se las proveyó. Y a veces nosotros conocemos, vuelvo y le digo, el texto de la palabra, pero no hemos creído el texto de la palabra. Conocemos el significado quizá del texto de la palabra, pero no todavía hemos tenido la oportunidad de aplicarlo en nuestras vidas. Y verdaderamente nosotros necesitamos aplicarlo porque solamente aplicándolo conocemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Y es bien interesante porque el Salmo 91 empieza diciendo algo que a usted le va a gustar. Y dice, el que habita, ¿quién? Todo el que se lo sabe, dígalo conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Hay una versión que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la Valera. Se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y esto es una declaración, vuelvo y le digo, que puede ser tan real como tú quieres que sea. Porque dice que es para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Lo que quiere decir que el ser humano tiene la elección de decidir: o habito bajo la cobertura de Dios y me mantengo cerca de Dios, o no lo hago. Yo puedo decidir sentarme al lado del Señor, como que el Señor estuviese aquí, o alejarme de Él.
Pero para el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice que también su sombra lo acompaña. Y mire, yo me acabo de dar cuenta de algo. Este verso hace como habla de algo que los israelitas pasaron en el desierto. ¿Para qué se necesita abrigo? Para el frío. De que se le olvidó tan rápido, usted tiene uno puesto. ¿Para qué se necesita el abrigo, verdad? Para el frío. Hay gente que se va más lejos, una bufanda, un gorrito. ¿Qué nos ponemos? Guantes, de todo, porque decimos, hey, está frío. Ahorita yo llegué y la mano me hacían así. El punto es que el abrigo se necesita para el frío, pero la sombra se busca en el calor. ¿Y qué hacía Dios con el pueblo de Israel en el desierto? De día era nube que le daba sombra, y de noche era columna de fuego que le daba calor. Lo que quiere decir este verso es que en frío o en calor, que son totalmente contrarios, aquel que habita en el Señor se va a topar no solamente con el Altísimo, sino también con el Todopoderoso. El Altísimo es el que tiene toda la autoridad, toda la capacidad y el que todo lo puede. El Todopoderoso, que Él es el mismo, es aquel que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, cuando habitamos en Él, las imposibilidades deberían de desaparecer. Ahora la pregunta es, ¿qué nosotros creemos de esto? ¿A qué le hemos dado valor? Me voy a explicar por qué. Porque en el verso número 2, si pueden ponerme el verso 2, mire lo que dice el verso 2. Primero hace la declaración: el que habita bajo la abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Pero entonces dice lo que tiene en su corazón. Ahora yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Quién le dice al Señor? Yolanda Martínez. ¿Quién le dice al Señor? Yo soy que tengo que aprender a decirle al Señor: yo confío en ti y sé que lo que tengo que esperar o lo que tenga que hacer o lo que esté enfrentando, tú tienes el control de eso. Por lo tanto, no importa lo bello que sea leer un pasaje, la pregunta es: ¿lo crees? La pregunta es: ¿lo estoy creyendo? Y cuando lo creo, estoy caminando de acuerdo a eso. Amén. Todo lo puedo en Cristo porque Dios me fortalece. Porque Él me fortalece. Lo creemos. Cuando te sientes cansado, física o emocionalmente, ¿a qué te ves inclinado? ¿A soltar y dejar? ¿O a levantarte y orar y decir: Señor, no tengo fuerza, pero tú me la das? No tengo deseos, pero yo quiero seguir luchando porque yo siento que esto puede valer la pena. Y yo no sé si en tu relación o en tu trabajo o en tu vida general estás pasando por dificultades que te tienen así de cansado, pero has creído que Cristo puede fortalecerte para trabajar con esa situación. Y yo sé que hay muchos de ustedes que sí le han creído a Dios y por eso continúan donde están. Y por eso no han tirado la toalla. Y por eso han seguido adelante. Y los felicito por eso y le digo algo: no deje de creer, porque el único que puede soltar a Dios es usted, no Él. Dios no nos suelta a nosotros, somos nosotros que lo soltamos a Él. Amén. A veces somos nosotros que dejamos que lo que Dios está haciendo de nuestra vida se vaya por la borda. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos incapaces de aguantar. Pero Él dice: yo estoy para fortalecerte. Yo estoy para energizarte. Yo estoy para ayudarte a seguir avanzando, creyendo, prosperando, logrando y resistiendo también algunas cosas que tienen un día de vencimiento, pero que por el momento te toca vivirlo.
Y solamente Dios sabe qué es eso. Amén. Pero Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho, tu refugio. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un lugar a donde tú te vas cuando estás en peligro. Y yo no sé cuándo te has sentido que estás en peligro. En peligro en el trabajo. Hay un chismoso, una chismosita por ahí que no te suelta en banda y te anda acusando de falsedades delante del jefe. Y quizás está teniendo ese problema y tú dices, Señor, pero me traíste al lado de la prima de Satanás, del primo de Judas. Bárbaro. Y Dios dice, pero ven acá. Entonces tú me dices, Señor, procésame, moldéame, úsame. Y cuando te pongo al lado de la persona que tienes la oportunidad de amarlo, aunque no se lo merezca, sale corriendo. ¿Y cómo es posible que tú? ¿Cómo? ¿Usted ha escuchado eso por ahí? ¿Verdad que sí? Las dificultades de nuestra vida, cuando son permitidas por el Señor, miren, yo le estoy diciendo, este versículo nos enseña que Dios nos libra de las dificultades y los problemas. Este versículo nos enseña que Dios nos puede proteger de la plaga, de la muerte y de un montón de cosas. Y yo se lo voy a seguir leyendo. Pero la pregunta es, aun cuando Dios permite que esas cosas lleguen, yo quiero que usted sepa que van a llegar. El coronavirus no pasó por arriba. ¿Verdad que sí? Y fue difícil. Mucha gente lamentablemente le tocó irse. Y quizás nosotros cercanamente experimentamos alguna pérdida. Pero yo le quiero decir algo. Aún en medio de esos momentos, le estamos creyendo a Dios. Sigue Dios siendo nuestro lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Le había dicho que es un lugar en donde tú te pones a salvo del peligro. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, ¿a dónde corres? ¿A dónde corres? ¿En dónde te refugias? Nos refugiamos en un vicio. Nos refugiamos en lo que tenemos en la cuenta de banco. Nos refugiamos en lo que conocemos o sabemos. O nos refugiamos en Dios. ¿En dónde te refugias? Cuando te faltan las fuerzas, ¿de dónde sacamos nuestra fortaleza? Nos rendimos y tiramos la toalla. ¿Es así que se dice? Toalla. Yo le decía toalla de la República. ¿Tiramos la toalla? ¿O decidimos venir delante del Señor y decirle, Señor, el guardarme para ti no es fácil, pero dame fuerza? ¿Por qué? Porque yo sé que a ti te agrada y que es para bendición mía. Por lo tanto, dame fuerza para continuar. Señor, el no pecar, el decirle que no a algo que pareciera beneficiar mi carne, momentáneamente, Señor, es difícil. ¿Por qué? Porque siento que estoy perdiendo. Y es verdad, uno se siente así. Uno se siente como que uno está dejando pedir y un pedazo del alma ante cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, pero aunque en realidad tú las anhelas y las deseas porque la carne no las pide. Pero usted sabe qué, aún en esos momentos necesitamos aprender a venir donde el Señor, y en vez de decir la carne es débil, debemos de aprender a decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y aunque quizá en esta ocasión caí, yo no voy a caer en la próxima. Yo voy a seguir creyendo porque tú de aquí me vas a sacar en el nombre de Jesús. Usted está muy serio hoy. Tú de aquí me vas a sacar en el nombre poderoso de Jesús. Y lo último sería confianza. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Qué confianza? Es recostarte de. Por cierto, inconscientemente yo lo hice ahora mismo. ¿Qué yo hice? Yo me recosté de esto. Pero si eso fuera hecho de paja, yo no me le pongo ahí. ¿Verdad que no? Que si fuera una pieza que no fuera de metal y fuera débil, yo no me paro ahí.
¿quién es Cristo? La roca. ¿Quién es Cristo? La piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? La piedra que sostiene todo. Porque puedes ir donde el Señor y confiar en Él y recostarte de Él. ¿Por qué? Porque Dios no le van a temblar las piernas y te va a dejar caer. A Dios no le va a fallar la estructura y te va a dejar incómodo o inquieto. O te va a fallar. ¿Por qué? Porque Dios cumple con sus promesas. Dios ama a sus hijos y Dios sabe como Dios y responsable Dios que Él es. Que tú cuentas con Él, por lo tanto, cuando dependes y confías de Él, que vas en oración y le dices, Señor, te necesito. ¿Tú sabes qué Dios hace? Dios atiende a la oración de una persona que en fe le ha creído y ha confiado. Amén. Dios lo hace. So, no deje que nadie ni nada te diga que Dios no te está escuchando. No deje que nada ni nadie te diga que las cosas no van a salir bien para ti. Si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, y le dije que habitar es permanecer allí. Si tú no sueltas a Dios, si no dejas de buscarlos, si no dejas de orar, si no dejas de creerle, Dios se va a manifestar en tu vida. Y Él se va a asegurar que puedas cambiar. Él se va a asegurar que puedas crecer, prosperar, que puedas vivir, ser feliz. Pero todo eso viene cuando hay una persona que dice, bueno, el único lugar de seguridad que tengo es ¿quién? Jehová. Es mi Señor. Por lo tanto, aquí yo me voy a quedar y de Él no quiero partir de su lado. Si el hijo pródigo hubiese sido sabio y hubiese entendido que con su padre lo tenía todo, nunca le pide de la herencia y nunca se va después que le da la herencia. Hay gente que está esperando que Dios le dé lo que ellos quieren para largarse. Y eso no es un corazón que a Dios le agrade. Porque es un corazón que en la ignorancia ha pensado que la bendición es más grande que Dios, y lo que no saben es que Dios es más grande que la bendición. Por lo tanto, lo que Dios ponga en tus manos no debe nunca de ser la razón para alejarte, sino para acercarte más. ¿Por qué? Porque Él ha demostrado que Él es bueno, fiel y confiable. Por eso el salmista, que no se sabe quién escribió este 91, el salmista le dice a Dios, yo te digo a ti, Señor, tú eres mi lugar seguro, refugio, tú eres mi fortaleza en donde saco mis energías y tú eres quien yo usualmente confío y siempre voy a confiar. El hombre podrá quedarnos mal. Yo podré quedarle mal a la gente, pero Dios no lo va a hacer. Por eso nunca ponga su vista en el hombre, póngala en ese que está allá arriba. Soy de para arriba, pero hay un techo. Póngala en Dios. Póngala en Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano defrauda, Dios no defrauda. Cuando el ser humano falla, Dios no falla. Cuando el ser humano se debilita, Dios nunca se ha debilitado. Y Dios no va a cambiar de mente en lo que Él ha dicho de ti y que va a hacer contigo. Amén. Por eso necesitamos aprender a decirle al Señor, no de boca, sino de palabras. Yo confío en ti, Señor. ¿Cuántos le dicen? Cierre sus ojos 30 segundos y dígale, Señor, yo confío en ti. Señor, tú eres mi fortaleza. Tú también eres mi refugio. En momentos de mi vida quizá me he ido lejos, pero quiero estar cerca. Y quiero reconocer que este es mi lugar seguro, es al lado tuyo, Señor. El salmista en el verso 3 procede a decirle a los demás, dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas.
no son los doctores, no son los psicólogos, no son las pastillas, no es el alcohol, no son las drogas, no es el café, no es nada. Escuche, no es nada de esas cosas que a veces uno pone como la razón. Cuando yo tenga esto, cuando yo viva esta experiencia, entonces yo estaré feliz, estaré libre, lo que sea. No, solo Dios puede librarte de esas cosas. Y bajo sus alas siempre hallarás ¿qué? Refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Y dice el verso 5, no temerás al terror de la noche, ni la flecha o saeta, la combiné la palabra, flecha o saeta que vuele de día, ni la peste que aceche en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos para ver la recompensa de los impíos, o sea, el recibir su merecido, ya que has puesto al Señor, ¿por qué? Por tu refugio. ¿Y cuál es el refugio? El lugar seguro. Amén. Y al Altísimo por tu protección. Ningún mal te habrá de sobrevenir, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿Quiénes? Sus ángeles. Sus ángeles, para una de las operaciones de los ángeles es cuidar del ser humano. Pero tú sabes cómo ellos cuidan del ser humano. No es si uno le ora a ellos, como mucha gente ha llegado a pensar. Eso no es bíblico. Es cuando uno le ora a Dios y Dios da la orden de que uno de sus ángeles nos protejan. Amén. Y te cuiden todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora y hollarás fieras y serpientes. Y mire lo que dice el Señor en el verso 14. Y yo quiero que usted agarre esto como las palabras que Dios le da a sus hijos, donde Él dice: yo he visto la fe que tienes, yo he visto que me has creído y que confías en mí, y yo quiero que tú sepas lo que voy a hacer por causa de eso. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. En inglés dice porque me ama. Lo protegeré, ¿por qué? Porque reconoce mi nombre. En cierto sentido, conoce a Dios. Él me invocará y yo le responderé. Y estaré con Él en todos los momentos de angustia. ¿Por qué Dios dice que va a estar en los momentos de angustia? Porque esos momentos van a llegar. Amén. Pero no es lo mismo, y ya estamos terminando, no es lo mismo una persona sin Dios que una persona con Dios. No es lo mismo una persona angustiada y sin tener a quién acudir, o acudir a cosas que son imperfectas y que un día estarán y quizás ese día llames a este teléfono y no te lo cojan, o acudir al Señor que siempre está disponible. Dice: me invocará y le responderé. Estaré con Él en momentos de angustias. Lo libraré y lo llenaré de honores. Y por el 16 dice: lo colmaré. ¿Qué es colmar? Llenarte con muchos años de vida y hacerlo gozar de mi salvación. Aleluya. Póngase de pie. Expuse bien el poder del salmo. Se dieron cuenta de que no se trata de lo que dice solo por decirlo, sino de la fe que tienes en eso.
Y que Dios tiene una promesa tan grande para ti que no solamente quiere darte vida, y dice la palabra vida en abundancia, sino que Él también quiere ayudarte a que goces de su salvación. Nada de lo que Dios te dé te va a alejar de Él. Nada de lo que el Señor ponga en tus manos, no importa lo que sea, viene para alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos lejos de Dios, la salvación no opera, no funciona y no sirve. Porque la salvación está ¿en quién? En Jesús. Solamente cuando estamos con Dios, gozamos de su salvación. Y el mismo Dios que te da la salvación, oye, es bien interesante porque Él dice, le doy vida, o sea que aquí en la tierra lo ayudo a vivir bien, pero cuando se vaya, le tengo la eternidad para que continúe su vida a mi lado. Aleluya. Si usted puede pedir un regalo, ese es el mayor regalo. El mayor regalo es tener ese gozo por dentro de saber que si a usted le pase algo, lo que sea, es más, aunque las plagas vengan y sean la razón por la que te fuiste de este mundo, que tú sepas para dónde vas. Porque a veces le damos mucho énfasis a lo material. ¿Qué es lo material? Lo que tengo aquí en la tierra, lo que logro aquí en la tierra y lo que me pasa aquí en la tierra. Pero quién sabe que lo que se ve fue creado por lo que no se ve. Y que la vida en el espíritu es más real que la vida aquí en la tierra. Lo que quiere decir eso es que la muerte, supuestamente, es tu verdadera entrada a la verdadera vida. Pero solo pasa cuando estamos al lado de nuestro Padre. Dice la Biblia, no le teman al que mata al cuerpo, sino al que aquel que mata el alma. No le tema a perder nada aquí en la tierra que sea pasajero. Todo lo que sube tiene que bajar. Y como una pelota, si usted la tira, ¡puf!, el momento vuelve. Los trabajos ahí están. Pero si te alejan del Señor, tenemos que comenzar a repensarlo y a orarle al Señor para que no permita que eso suceda. Las parejas ahí están. Pero si en el noviazgo ya tú te das cuenta que te quieren alejar de Dios, esa es tu alerta roja para decir, o no viene de Dios o hay algo que esa persona necesita aprender. Amén. Todo lo que Dios quiere hacer es asegurarte de que vivas bien, pero que también que goce de su salvación. Oremos. Señor Jesús, gracias, porque tú nos has brindado la oportunidad de conocer tu palabra. Pero lo ha hecho no con la intención de que nosotros la leamos, sino las memoricemos sin aplicarla a nuestras vidas. Sino que tú deseas, Señor, que nosotros caminemos en tu palabra y que busquemos refugio en ti. Te pedimos que el día a día sea un día a día donde tú seas el número uno, en donde tú nos faltes en nuestra vida y en donde todo lo podamos en ti por el hecho de que nos has fortalecido. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos a nosotros. Y gracias, Señor, porque me permitirás gozar de la salvación en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios.